El Ministerio Conéctate a Jesús presenta, de la serie Feliz para Siempre, nuestro séptimo segmento, la Escuela Sabática Regular, a cargo de mi querida esposa Rosita. Muy buenos días tengan todos. Qué privilegio estar con ustedes en esta preciosa mañana. Sí, preciosa aunque el sol no esté brillando, porque lo que hace precioso un día es la presencia de Dios en nuestras vidas. Así que buenos días tengan todos. Y hoy voy a compartir con ustedes de todo lo que hemos estudiado en la epístola a los Efesios, el arma secreta. ¿Sí? Hemos estado hablando de ponernos la armadura y Apocalipsis nos dijo que lamentablemente nosotros perdemos las batallas diarias en nuestra vida porque creemos que estamos bien, que no tenemos necesidad de nada y realmente no nos damos cuenta que estamos desnudos en medio de la batalla. Así que el apóstol Pablo nos mandó a que nos vistiéramos con toda la armadura de Cristo, pero esta arma secreta no la incluyó dentro de esa descripción de la armadura. Así que vamos a ver de qué trata esta arma secreta, porque él la puso aparte para que le pusiéramos atención. Así que vamos a entrar en materia. Vamos a compartir la presentación que tenemos para hoy y más que nada hay que pedir la presencia de nuestro profesor por excelencia, el Espíritu Santo. Y usted dirá, pero él no está aquí. Sí, sí está aquí. Él es el que nos dirige, él es el que nos enseña, él es el que abre nuestro entendimiento para que podamos captar lo que estamos estudiando. Y aunque usted no lo vea, su presencia se puede sentir en nuestras vidas. Así que vamos a entrar en materia y vamos a permitir que definitivamente el Espíritu Santo sea el que dirija este estudio. Gracias, Señor, por darnos vida y por darnos vida en abundancia. Algunos tal vez piensen, bueno, yo no estoy viviendo la vida en abundancia, pero en vez de ver aquello que de repente no nos está saliendo mal, y créanme, una que siempre solamente veía lo negativo y no veía lo positivo, cuando empecé a ver todas las bendiciones espirituales que el Señor me da todos los días, me dio pena. Me dio pena el ser tan ingrata con nuestro Padre Celestial. Y por eso hoy quiero agradecer a nuestro Padre Celestial por la vida. Una vida llena de bendiciones espirituales. Nos has dado la presencia del Espíritu Santo, nos has dado el gran regalo que es nuestro amante Salvador Cristo Jesús. Nos has dado tu palabra, que sin ella, ¿dónde estaríamos? Y cuando empezamos a enumerar el hecho de que tenemos alimento, tenemos techo, tenemos un ingreso con la cual darle comida a nuestra familia y tantas otras cosas, Señor. Gracias. Gracias por todo lo que haces por nosotros. Y en esta mañana queremos pedir al Espíritu Santo que nos dirija, que podamos abrir nuestro entendimiento, que podamos estar dispuestos a hacer los cambios necesarios en nuestra vida, Señor, para que cuando vengas podamos estar listos para ir a morar contigo por la eternidad. Dirígenos, Espíritu Santo. Tú dirigiste a los hombres santos de Dios a escribir tu palabra y sé que estarás con nosotros para darnos la interpretación correcta de tu palabra y que esa palabra nos santifique, porque nos has dicho,
santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y cuando aprendemos la verdad en Cristo y aprendemos la verdad en la palabra de Dios, somos realmente libres de todos los engaños del enemigo. Dirígenos, Señor, porque estamos inmersos en esta guerra y es necesario salir victoriosos porque ya tú has obtenido la victoria sobre el enemigo. Dirígenos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos estudiando la epístola a los Efesios y saben, parece mentira. Ahora, en la penúltima lección, es ahora que me doy cuenta que en la portada aparece la armadura que hemos estado describiendo durante toda la semana. No sé por qué, no le presté atención. Que ayer hablamos del casco, hablamos de la coraza, hablamos de la misma armadura, la estructura. ¡Wow! Increíble. Todo estaba aquí y no lo habíamos visto. Pero bueno, el autor quiere que nosotros recordemos que a pesar de que tenemos un título corto, Efesios, él quiere que recordemos que el título que él le puso a esta guía de estudio es cómo conocer o cómo permanecer en Cristo a pesar de los tiempos difíciles. Y vaya, que estamos en tiempos sumamente difíciles. Ya comer parece un lujo, miren, la canasta básica de alimentación en este país está por encima de lo que nosotros podemos alcanzar. Imagínense que para vivir necesitamos, por lo menos aquí en Panamá, de 280 a 300 dólares mensuales. No sé cómo será en otros países, pero aquí no da. O compras una cosa y dejas de comprar otra y entonces los medicamentos están por las nubes. Es un lujo enfermarse, definitivamente. Así que hablar de vivir en tiempos difíciles, de que lo estamos viviendo. ¿Cómo seguir a Jesús bajo estas circunstancias? ¿Será que Jesús le preocupa nuestra situación actual? Pues claro, lo hemos visto a lo largo del estudio de esta epístola a los Efesios. Y hoy vamos a incursionar en un arma secreta, como dije, pero durante la semana, el título de la lección que hemos estado viendo es Haciendo la paz. ¿Cómo puedes hacer la paz en medio de un conflicto? Y de un conflicto como el que estamos inmersos, un conflicto entre el bien y el mal, pareciera como que está fuera de lugar. No hay manera de hacer paz con el adversario de nuestras almas. Pero durante la semana hemos estado viendo de que sí, así como nosotros nacimos dentro del ejército del enemigo, sí, los que no nacimos dentro de lo que pudiéramos decir conociendo a Jesús como nuestro Salvador desde niños, porque nuestros padres pues estaban en la iglesia, aquellos que nacimos desconociendo las verdades bíblicas, nacimos teniendo como nuestro padre a Satanás. Así que alguien del ejército de Cristo tuvo que acercarse a nosotros y presentarnos el evangelio de paz. Y gracias a que nos compartieron el evangelio de paz, ahora nosotros hemos cambiado de bando. Así que aunque usted crea que ese título está fuera de lugar, no lo está. Cada uno de nosotros ha sido llamado para ir al otro bando, ¿sí? Infiltrarnos dentro del otro bando y decirle a los soldados que están siendo engañados por el enemigo, oye, estás en el bando equivocado. Sabes, yo tengo a mi Padre Celestial
que es el general de todo, y tengo al capitán, que es Cristo Jesús, que nos está guiando. Y sabes que ya se nos ha dicho que nosotros ganamos la guerra y ustedes, y ellos del otro bando se van a quedar así. ¿Y eso cómo fue? Y tendremos la oportunidad de presentar el Evangelio de paz. ¿Sí? Y una vez que lleguen a conocer el Evangelio de paz, tendrán que tomar una decisión. O se quedan con el perdedor o se cambian de bando. Y yo definitivamente cuando me presentaron todo lo que Jesús hizo por mí, yo dije, tú sabes una cosa, me voy con Jesús. Jesús me ama, Jesús te ama y desea que tengas paz. Por eso creo que es en la epístola de Juan, nos dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Ese es el mensaje que Jesús nos está dando a nosotros. Puedes tener paz mental a pesar de las circunstancias que se están desarrollando en tu entorno. Puedes tener paz. Y no hay nada mejor como tener paz en medio de la tormenta, como dice el canto. Así que te invito a que puedas disfrutar de la paz que solo Cristo te puede dar. Y una vez que tengas paz, que llegues a conocer a Jesús y te entregues a Él por completo, créeme que te convertirás en un embajador de la paz. Y tú también querrás compartir con otros las buenas nuevas de salvación que traen paz. Los versículos para memorizar vienen de Efesios capítulo 6, versículos 16 y 17, y ayer los vimos en detalle. Para aquellos que no tienen la guía de estudio, les invito a que puedan estudiar con nosotros utilizando sus Biblias. Estamos en el capítulo 6, sí, ya estamos terminando el estudio de la epístola a los Efesios y estamos estudiando, o por lo menos esta semana estudiamos en detalle los versículos 10 al 20 y también incluimos parte del versículo 23, paz. Así que esta semana se nos invita a aprender estos dos versículos de Efesios capítulo 6, versículo 16, que nos dice que tomemos el escudo de la fe. Y ayer vimos que este escudo es sumamente grande y cubre al soldado prácticamente de pie a cabeza. Y este escudo está mojado, está saturado de las promesas bíblicas con las cuales nosotros podemos apagar los dardos del enemigo. Y estos dardos vienen diseñados para cada uno de nosotros. Usted dirá, ¿cómo así? Bueno, es que el enemigo no ataca a todos de la misma manera. Él nos estudia, ¿sí? Es un enemigo muy, pero muy certero. Él estudia a cada uno de nosotros, conoce cuáles son nuestras debilidades y por ello cuando lanza un dardo, lo lanza en el lugar en donde tenemos, tal vez nos hemos descuidado y tenemos una abertura en la armadura. Así que es importante que tú y yo nos cubramos y primeramente nos vistamos con toda la armadura que Dios nos ha dado. Y una vez que lo has hecho, podrás entonces cubrirte para que los dardos del enemigo, los temores, opresión, desaliento, escasez, culpas, acusación, él tiene toda una gama de dardos que nos lanza todos los días. Y a través de esos dardos procura minar nuestra fe, que nosotros perdamos fe en las promesas, que perdamos la fe en nuestro amante Padre Celestial. Y de esa manera el escudo que tenemos frente a nosotros, y si no tenemos escudo, adivinen que los dardos nos van a llegar y nos van a destruir. Así que es importante que nos podamos proteger de los dardos con el escudo de la fe, pero también es importante que nosotros nos protejamos con el yelmo
Es importante proteger nuestro cerebro, que es el centro de control. Si el enemigo toma control de nuestro centro, estamos listos. Así que protejamos las avenidas del alma, protejamos lo que vemos, o sea, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que leemos, inclusive lo que comemos, porque todo eso afecta al buen funcionamiento del cerebro. Y cuando tú proteges tu cerebro, evitando ver, escuchar, leer, eh, todo aquello que pueda impedir que tu cerebro funcione correctamente, estarás protegiendo el cerebro con el yelmo de la salvación. Y es importante inclusive aprender, saber qué es la salvación, de qué nos está salvando Cristo. Yo recuerdo que la gente me preguntaba, ¿y tú eres salva? Yo me quedaba, ¿salva de qué? Porque no entendía el concepto. Pero una vez que entendí que Jesús tomó mi sentencia de muerte, sí, porque yo nací con una sentencia de muerte. Desde el Edén se le dijo a Adán y a Eva que si comían del fruto morirían, pero no murieron. Entonces, el hecho de que tú y yo estemos vivos ahora mismo es porque alguien murió en nuestro lugar. Quiere decir que alguien tomó nuestra sentencia de muerte y la ejecutó, y ese es Jesús. Así que ahora cuando me preguntan si soy salva, digo sí, porque Jesús murió en mi lugar. Y eso implica que yo hoy tengo acceso a otra alternativa, que es la vida eterna. Y por eso Juan 3:16 es tan importante, porque de tal manera Dios nos amó que dio lo más preciado que tiene en el cielo, a su Hijo, para que todo aquel que en él cree, sí, la fe, no se pierda, no muera, sino que tenga vida eterna. Y cuando tú comprendes eso, estarás protegiendo tu cerebro de cualquier otra doctrina o cualquier otra cosa que ande por ahí dando vueltas. Ah, y muy importante, mantén tu espada afilada, ¿sí? El Espíritu Santo nos ha dado la palabra de Dios, eso es lo que hemos estado estudiando. Y a medida que tú y yo tengamos en nuestra mente la palabra de Dios, créeme, la palabra de Dios funciona como doble arma, funciona como protección contra las artimañas y los engaños de Satanás, pero también funciona como ofensiva. Cada vez que el enemigo te ataque, tú contraatacas con la palabra de Dios. Así lo hizo Jesús. El enemigo venía citando la palabra de Dios fuera de contexto y Jesús le dice, hey, tú me vienes a atacar a mí con la palabra de Dios mal citada, créeme, te voy a contraatacar. Y lo contraatacaba, pero con la palabra de Dios bien, pero bien cimentada. Y eventualmente el enemigo huyó de él. Y de eso se trata, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Así que estos dos versículos son claves y estas piezas de la armadura son esenciales para que estando inmersos en esta guerra contra el mal, podamos salir victoriosos. Hoy jueves vamos a practicar la oración en el campo de batalla. Esta es la arma secreta. Y usted estará diciendo, pero hombre, ¿cómo voy a estar en medio del campo de batalla y me voy a arrodillar a orar? Les comento que las grandes batallas que ganó Israel las ganó utilizando medios no convencionales, medios que ni tú ni yo se nos hubiera ocurrido. ¿A quién se le ocurre ir a la batalla y cantar? Sí, imagínese un coro en medio de la batalla y usted se queda como que definitivamente Dios tiene maneras totalmente novedosas para vencer al enemigo. Y hoy vamos a ver cómo
el Señor quiere que nosotros utilicemos la oración en el campo de batalla. Apliquemos la oración. Es esencial para que podamos salir victoriosos en cada una de las pequeñas batallas diarias que lidiamos. Y nos dice la guía de estudio, al concluir su exhortación para la batalla, Pablo insta a los creyentes como soldados a participar en oración crucial y continua por todos los santos y por él mismo como embajador en prisión. Imagínense que él está escribiendo esta epístola privado de libertad. Hay veces nosotros no entendemos los caminos del Señor y algunos hemos tenido tal vez que ser privados de libertad. Imagínense el apóstol Pablo escribiendo desde la prisión. Me pregunto qué habría sido de nosotros si Pablo no hubiese estado en prisión en ese momento, donde está, no diría cómodo, pero estaba en lo que llamamos house arrest, en donde él se le dio una residencia, estaba encadenado a un soldado 24/7, pero recibía visitas de los hermanos de iglesia y podía conversar con ellos. Y estando en esa situación, el Espíritu Santo lo lleva a escribir esta epístola. Pablo era un misionero, él no se quedaba quieto. Y a veces pienso, y es una conjetura muy personal de mi parte, que el Señor a veces nos permite permanecer en un lugar quietos para poder recibir las impresiones del Espíritu Santo que de otra no recibiríamos porque estamos en constante movimiento. Y los momentos en que el Señor me ha hablado son los momentos en que estoy quieta, donde puedo recibir, donde puedo escuchar al Señor. Y es importante que nosotros siempre estemos alerta a escuchar lo que el Espíritu Santo nos dice. Así que este llamado a la oración puede entenderse como una extensión de las imágenes militares, ya que invocar a Dios o a los dioses como hacían los paganos en oración era una práctica común en el antiguo campo de batalla. Yo no tenía idea que aquellos que no eran creyentes invocaban a sus dioses en el campo de batalla pidiendo protección en medio de la batalla. Impresionante. Nos sigue diciendo la guía de estudio. Para citar un ejemplo bíblico, siguiendo la exhortación de batalla de Jaziel, el rey Josafat lleva a todo Judá y los habitantes de Jerusalén a postrarse ante el Señor y a adorarlo. Sí, en Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 18, usted podrá leer esa historia. Esa historia de Josafat es una de mis favoritas. Es una de mis favoritas porque en esa narración recuerdo que el texto favorito que recuerdo nos habla y nos dice, no habrá, estoy en Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 17. Voy a retroceder al 15. Y está hablando Jaasiel, que es el hijo de Zacarías y era un levita de los hijos de Asaf. El Espíritu de Jehová lo toma en medio de una reunión y le dice, di esto. Y él empieza a hablar y dice, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande. Estamos, o sea, miren lo que le está diciendo a Josafat y al pueblo. No tengan miedo, a pesar de que el ejército que van a enfrentar es
grande. Y miren usted, no tengas miedo delante de esta multitud tan grande. Wow. Porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Y cuando yo leí eso, yo me quedé, pero realmente, si nos ponemos a ver, nosotros estamos inmersos en un conflicto entre el bien y el mal, pero la guerra no es contra nosotros. Un ángel se rebeló en el cielo y él se rebeló contra su creador. Así que, ¿de quién es la guerra? La guerra es entre el ángel que se rebeló, que en ese entonces se llamaba Lucifer, pero ahora que se desconectó de la luz, ya no es la luz bella, sino el príncipe de las tinieblas, es Satanás. Así que la guerra realmente es entre Satanás y Cristo. Y usted dirá, pues, ¿y entonces cómo quedamos nosotros inmersos aquí? Ah, pues, ¿quién le mandó a Adán y a Eva a creerle la bendita serpiente y a darle acceso a que él estableciera su centro de comando aquí en la tierra? Así fue como nosotros quedamos inmersos en esta guerra entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. Así que, ¿qué es lo que Satanás ha dicho? En el libro de Apocalipsis dijo que ya que no pudo vencer a Jesús, se fue a hacer la guerra contra sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Esos somos nosotros. Así que nosotros prácticamente somos la presa. Sí, porque Satanás sabe que cuando él le hace daño a alguno de nosotros, sus hijos, a los hijos de Dios, le está infligiendo dolor a nuestro Padre Celestial. Así que, ¿qué es lo que nos dice nuestro Padre Celestial? Chicos, ustedes, cierto, metieron las 4 en esta guerra. La guerra era mía contra el enemigo, pero ustedes quedaron inmersos. Así que saben que pónganse la bendita armadura. No pueden estar en medio de la guerra sin la armadura que les estoy dando. Yo conozco al enemigo. Vístanse de toda la armadura para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Oye, si mi padre me está diciendo, ponte la armadura, pero es que nosotros somos tercos. No queremos hacerle caso al Padre, ni al Padre celestial, ni al Padre terrenal. Así que queremos hacer lo que nosotros creemos que es lo correcto y resulta ser que quedamos derrotados en nuestras pequeñas batallas diarias porque no queremos seguir instrucciones. ¿Y qué fue la instrucción que Dios dio aquí a Josafat? ¡Hey! No te preocupes. La guerra no es tuya, Josafat, es mía. Y si Dios me dice a mí que la guerra es de él, ¡hey! Yo me salgo del camino. Señor, tú encárgate. Cada vez que Satanás viene a querer enredarme la cabeza, hey, la guerra no es conmigo, es con mi Padre. Así que ustedes se entienden. Y de repente Satanás dice, ups, disculpen, me equivoqué de puerta, me equivoqué de casa. Y se va, porque él sabe que ya perdió con Dios, ya perdió con Cristo, ya perdió. Él no se va a poner, bueno, sí lo va a intentar al final, tratar de tomar la Nueva Jerusalén. Pero él está perdido, ya él perdió 2 veces, perdió cuando le echaron del cielo y perdió aquí cuando Jesús vino, murió y resucitó. Así que, ¿de qué estamos hablando? Así que cuando Dios dice, hey, la guerra no es tuya, es mía, haz caso. ¿Y qué fue la instrucción que dio Dios? Mañana descenderéis contra ellos. Y aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. Hasta Dios sabía qué era lo que iban a hacer. ¿Y qué les dice? No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Mire que está siendo específico. En este caso, no tendrán necesidad de pelear. Paraos, estar firmes, estar quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros.
salid mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros. Y Josafat no le quedó de otra que postrarse ante el Señor y adorarlo. El saber que Dios va con nosotros a la guerra, que está con nosotros, te da seguridad, te da paz. No estás solo, no estamos solos en medio de este conflicto. Dios está con nosotros. Pero hay algo importante. La clave del éxito para nosotros es seguir instrucciones y eso es lo que al ser humano le cuesta. A mí me cuesta. El Señor me dice por aquí, yo le digo, no, yo no quiero ir por ahí, yo quiero ir por allá. Todavía me recuerdo la pataleta que le hice a mi mamá en plena avenida central aquí en la ciudad de Panamá. Le digo a mi mamá, cárgame. Yo tenía como unos 5 años. Mi mamá dice, oye, no te puedo cargar. Necesitamos cruzar la calle y todo lo demás. Y hay mucho trecho que caminar y ya tú pesas. Cárgame. O sea, yo no estoy escuchando lo que mi mamá me está diciendo. ¿Ok? Yo quiero que ella me cargue, quiero hacer mi voluntad por encima de la de ella y como ella no me quiso cargar, así que yo decidí que yo no iba para ningún lado, me eché en la acera y empecé a gritar, cárgame, cárgame, cárgame. A mi mamá, conociendo a mi mamá, ustedes no conocen a mi mamá es lo más dulce del mundo. Bueno, espera, en paz descanse. Pero mi mamá es de esa que cuando te tiene que disciplinar, a ella no le interesa quién está viendo, ella te va a disciplinar. Y ella me agarró por el brazo y me dio 2 nalgadas. Santo remedio. Y me acuerdo hasta el día de hoy. No queremos hacer caso. Queremos hacer nuestra voluntad por encima de la de Dios. Dios dio las instrucciones. Dios nos está dando las instrucciones en el capítulo 6 de Efesios. Sigamos las instrucciones. Estamos inmersos en una guerra. Él ya ganó. Sigamos las instrucciones. La oración no es un séptimo elemento de la armadura. Es una parte integral de la exhortación para la batalla y la metáfora militar de Pablo. Y yo te la voy a desglosar de una manera muy sencilla. Imagínate que tú estás atrincherado, ¿ok? Tienes al enemigo enfrente, te está bombardeando, pero tú tienes un radio y estás recibiendo las órdenes de tu capitán que está diciendo, haz esto, haz lo otro, haz lo otro. Esa es la oración. La oración nos mantiene en constante comunicación con nuestro capitán Cristo Jesús. Y nuestro capitán Cristo Jesús le está mandando los mensajes al Espíritu Santo, que es su representante aquí en la tierra hoy en día. Y el Espíritu Santo te está diciendo, oye, no camines por allí, te pueden asaltar. Es más, estás viendo esos 2 muchachos, están por asaltarte. Coge el otro camino. Ah, no, ellos no me van a asaltar si yo ando, yo soy quien soy. El Espíritu Santo te está dando la instrucción, pero tú eres más inteligente. Entonces, cuando te pasa lo que te pasa, todo el mundo empieza a decir que, ay, pero, ¿y no se supone que Dios nos protege? Sí, pero tú seguiste las instrucciones. O sea, estás inmerso en un conflicto. Dios te está mandando las instrucciones a través del Espíritu Santo, pero tú quieres hacer lo que te da la gana. Y me estoy dando de garrotazos yo misma, así que no se crean. Porque yo soy de esas tesas, desde niña. Tesa, siempre quiero hacer mi voluntad, pero el Señor, pero el Señor, que es grande en misericordia, tomó a esta ovejita rebelde y le dio sus 2 guabanazos, como decimos en buen panameño, sus 2 nalgadas, y dice, hey, te estoy protegiendo de algo peor. Así que tú decides, ¿quieres seguir haciendo tu voluntad y estar tú en el control de tu vida?
o me vas a ceder el control para que te pueda llevar a puerto seguro? Le dije al Señor, me rindo, le cedo el control. Y desde que le cedí el control al Espíritu Santo, créanme, vivo en paz, vivo tranquila. Lo único que tengo que hacer todas las mañanas es recibir las instrucciones, entregar mi voluntad, entregar el centro de mando al Espíritu Santo durante todo el día, asegurarme de que yo no se ponga en el centro de mando, porque si el yo se pone en el centro de mando, estamos listos y fritos, perdiendo la batalla de ese día. De eso se trata la oración, de estar conectados con el capitán, siguiendo las instrucciones que nos está dando para que podamos salir victoriosos en las batallas diarias. Así que el apóstol Pablo nos dice en Efesios 6:18, y este es el primero de dos pedidos que hace el apóstol Pablo. Pablo pide a los destinatarios que participen en una oración ferviente, urgente y perseverante por todos los santos. Sí, todos los santos están supuestamente inmersos en esta batalla, pero necesitamos orar los unos por los otros. Necesitamos pedir al Espíritu Santo que fortalezca al ejército, y orando los unos por los otros como hicieron los discípulos cuando estaban en el aposento alto. Estaban orando los unos por los otros, confesando sus pecados los unos a los otros, y al estar unidos, unánimes, como uno solo, el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Nos está haciendo falta poder. Y ese poder lo recibiremos cuando el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas. Así que Pablo está diciendo, oremos por todos los santos. Si la iglesia ha de tener éxito en su batalla contra los poderes del mal, necesitará practicar la dependencia de Dios mediante la oración inspirada por el Espíritu Santo. Si nosotros no nos conectamos a la fuente de poder, que es el Espíritu Santo conectándonos a Cristo, hay que conectarse a la fuente de poder. ¿Y cómo nos conectamos a la fuente de poder? A través de la oración. Es necesario, además de este primer pedido que Pablo le hace a la iglesia de Éfeso, también le pide que por favor oren por él. Y saben, dentro de esta solicitud de oración que Pablo hace a los santos en Efesios, les pide tres cosas. Uno, que Dios le conceda el mensaje correcto. Hay un mensaje correcto, hay un momento oportuno para dar ese mensaje y hay una manera correcta de dar el mensaje. ¡Wow! Qué interesante. Hay tanto que aprender en la palabra de Dios. Nosotros todos los días estamos frente a personas que nos piden razón de nuestra fe. Eso me recuerda que mi médico de cabecera me desarmó. Entré a la batalla totalmente desarmada. Nunca esperé que mi médico de cabecera me pidiera mi testimonio de cómo dejé de tomar. Porque ahora tengo una pequeña lesión en el hígado y él dice, bueno, no es nada de qué preocuparse porque como usted no toma, y de repente mi esposo me dice, pero tú tomaste por mucho tiempo. Y el doctor quedó, ¿cómo? Explícame eso. ¿Y cómo fue que dejaste de tomar? Y al final dice, es bueno saber el testimonio de las personas de cómo dejaron de tomar. Y créanme que me desarmó. Jamás pensé que el Espíritu Santo me llevaría a dar el mensaje correcto
en el momento oportuno y decirlo de la manera correcta. Esto es vital. Hoy estamos viendo cuando nosotros estamos compartiendo el evangelio de paz a los que nos rodean. Esta última frase que menciona el apóstol Pablo, y déjenme regresar. El apóstol Pablo dice que es importante que él obtenga estos tres elementos porque él va a abordar un tema que es de suma importancia y ese tema es el misterio del evangelio. Así que cuando tú vas a presentar a Jesús ante las personas, necesitas oración. No trates de entrar en medio del conflicto entre el bien y del mal sin haber recibido las instrucciones del capitán. En especial cuando vas a abordar un tema tan sensible como es el misterio del evangelio. Esta última frase se refiere a lo que podríamos llamar el secreto a voces, la intervención de Dios en Cristo para redimirnos a nosotros los gentiles. Eso lo vimos en el capítulo 3 y también lo vimos en el capítulo 2, que Jesús derrumbó la muralla de separación entre judíos y gentiles para que juntos podamos formar un solo pueblo, lo que ellos llaman una nueva humanidad en la nueva versión internacional. Sí, hemos sido llamados a ser uno, un cuerpo, sí, un ejército. No importa de qué nación, de qué cultura, no importa de dónde tú vengas, como dice el corito. Si detrás del Calvario estás, toma mi mano y mi hermano serás. De eso se trata, unidos como uno solo, enfrentando al enemigo. Cuando estamos unidos, podemos hacerle frente al enemigo, pero como dice el lema, divide y vencerás, y el enemigo usa esa estrategia todo el tiempo para vencernos. Así que es importante que lo que Pablo está pidiendo aquí es que él pueda presentar el evangelio a judíos y a gentiles, pero su audiencia principal era los gentiles, para que ellos supieran que a pesar de que él era judío, ya Cristo había derribado la barrera entre ellos y ahora se nos está llamando a ser un solo pueblo. Además, se nos hace esta pregunta: ¿por qué se insta tan a menudo a los creyentes a participar en la oración ferviente y perseverante? La respuesta la podemos ver en dos fases. La metáfora militar de Pablo sugiere dos respuestas. La primera, la amenaza de una batalla espiritual contra una serie de enemigos sobrenaturales es terrible y real. Algo que el Espíritu Santo me llevó a pensar esta mañana. Yo me quedé pensando, realmente tú y yo estamos inmersos en una batalla contra un enemigo que es poderoso y que no podemos ver. Aquí el apóstol Pablo lo describe en el versículo 12, que estamos peleando no contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad. O sea, si fueran espíritus buenos, no problema, pero son de maldad. Así que estamos siendo aventajados porque ellos sí nos pueden ver a nosotros, pero nosotros no los podemos ver. Y es necesario depender entonces del Espíritu Santo, que tampoco podemos ver, pero podemos sentir su presencia en nuestras vidas. Y Él, como sí puede ver al enemigo, Él te va a decir: oye, cuidado aquí, cuidado acá, camina por aquí, camina por acá, porque Él sí puede ver al enemigo. Entonces, con justa razón, es necesario
estar en oración constante y ferviente y perseverar en la oración para escuchar las advertencias de nuestro capitán, escuchar cómo presentar el evangelio, cuáles son las diferentes estrategias que el Espíritu Santo nos da. El Espíritu Santo es un maestro, Él sabe cómo es la otra persona, Él sabe qué palabras debemos utilizar y Él nos va diciendo todo a nuestro oído para que nosotros podamos ser los portavoces de lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. Así que es importante estar conectados a lo que dice el Espíritu Santo. Además, la segunda respuesta a esa pregunta del por qué es necesario estar en oración ferviente y perseverante es que las promesas de Dios de fortaleza espiritual y victoria se ilustran mediante las imágenes militares de Pablo. A lo largo de todo lo que hemos estudiado en este capítulo 6 de los versículos 10 al 20, hemos notado algo. Esta armadura es espiritual. Si nosotros vamos a pelear contra un enemigo que es espiritual, necesitamos armas espirituales, porque a él le da cosquillas que nosotros querramos tratar de aniquilarlo con una pistola. O sea, él no es de carne y hueso, él es espíritu. Las balas no le hacen. Entonces, es necesario utilizar la armadura que Dios nos está dando, porque esa armadura es la que nos va a dar el éxito en el conflicto contra un enemigo que es espiritual y que no podemos ver. Así que las armas que vamos a utilizar son eficaces porque Dios nos las está dando y Él sabe que esa armadura que nos está dando es la que nos va a dar el éxito, pero esa armadura es espiritual. Así que la oración ferviente y perseverante nos brinda la oportunidad de escuchar atentamente las promesas que el Señor nos ha dado en su palabra, las instrucciones que nos dan de cómo enfrentar a nuestro adversario. Y sabes, muy importante, la palabra de Dios también nos da las historias de los soldados que hicieron caso a las instrucciones que les dio el capitán y de aquellos que no hicieron caso y qué fue lo que pasó con ellos. ¿Cómo es posible que Saúl, que empezó siendo un profeta de Dios, empezó tan bien, haya que terminado tan mal del lado del enemigo? ¿Cómo se explica eso? Todo eso sucede cuando dejamos de escuchar atentamente la voz del Espíritu Santo. Y eso fue lo que le pasó a Saúl. Rechazó la voz del Espíritu Santo y quedó en oscuridad, siguiendo la voz del enemigo. Así que es importante que oremos en todo tiempo en el Espíritu y que perseveremos, que velemos, porque nuestro enemigo no descansa. Y donde tú piensas que estás bien y descuidas la oración y el estudio de la palabra de Dios, es cuando él ataca. Y terminamos nuestra transmisión de hoy diciendo, con los comentarios de la hermana White, que vienen del devocional Cada Día con Dios, página 25, perdón. Tenemos que llevar a cabo la tarea de un soldado. ¿Cuál es la tarea de un soldado? Ganar victorias, porque no debemos ignorar las artimañas de Satanás. Oremos y velemos, no sea que Satanás aparezca de repente y nos induzca a olvidar nuestra necesidad de hacerlo. Los cristianos
que han naufragado, por regla general, empiezan dejando de orar y luego dejan de estudiar la palabra de Dios. Dos partes de la armadura que son esenciales para mantenerse firmes en medio de este conflicto. Velar y orar, para que no entremos en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, ¿sí? Tenemos las mejores de las intenciones, pero somos débiles. Y es por eso que Hechos capítulo 1, versículos 8 nos dice que recibiremos poder cuando el Espíritu Santo haya descendido de nosotros. Pero para que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros, es necesario hacer una entrega total de nuestra voluntad a Dios. Solo cuando nos entregamos por completo nuestra voluntad a nuestro Padre Celestial, entonces el Espíritu Santo podrá tomar control del centro de comando, nuestra mente, y allí nos dará el poder que necesitamos para vencer cada batalla, manteniéndonos en contacto constante por medio de la oración, escuchando su voz. Y como dice la palabra, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Escucha la voz y hazle caso. Dios es nuestro Padre, desea lo mejor para nosotros, quiere que seamos salvos, que no caigamos en medio del conflicto. Quiere que seamos salvos, que vayamos a vivir con Él por la eternidad. Por ende, en la lucha cristiana, a menos que mantengamos la vista fija en el adversario, y en nosotros mismos, caeremos en la trampa de Satanás. Yo digo, pero este texto está mal. Nosotros tenemos que mantener nuestra vista fija en Cristo. Eso fue lo que estudiamos ayer. Y ahora me dice que tengo que mantener la vista fija en el adversario. Y yo me quedé pensando, pero ponte a pensar, Rosita. Si tú tienes una serpiente enfrente, ¿tú le vas a dar la espalda? No. No vas a dejar de mirar la serpiente para asegurarte de que en donde él ataque, tú puedas esquivar. Pero si tú le quitas la vista de encima, lo mismo pasa con un león. Si tú estás oyendo que el león está rugiendo, por regla general, cuando el león está rugiendo, es porque tiene a la presa en mira. Si yo oigo un león rugiente, primero voy a tratar de identificar de dónde me viene el sonido para saber su ubicación. Y una vez que ubique dónde, cariño, está el bendito león, no le voy a quitar la vista de encima porque en donde me descuido me devora. Así que entiendo lo que me está diciendo ahora esta cita de la hermana White. Nuestra seguridad depende del estado de nuestro corazón, de nuestra mente. Dios nos ayude a estar en guardia. De lo contrario, ciertamente perderemos el cielo. No hay nada peor que tú estés en medio del conflicto y te duermas. ¿Cómo así? Si tú te duermes, el adversario viene y te mata y te diste cuenta. Por eso, Primera de Pedro 5:8 nos dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor, él está buscando a quien devorar. ¿Y en quién se concentra normalmente el depredador? En el más débil de la manada. Y el cristiano más débil de la manada es aquel que descuida la oración y el estudio de la palabra de Dios. Y él lo sabe. Muy importante. Pero ¿sabes qué? Este conflicto se pone peor. Ahora nos dice la cita que el apartarnos un poquito de lo que es correcto, las pequeñas complacencias parecen sin importancia en el momento, pero Satanás lo usará todo para conducirnos por un sendero que nos separará de la justicia de Dios.
Y eso me trajo a colación. Yo estaba pensando, yo sé que yo vi algo de pequeñas, pero no me acordaba pequeñas que. Y digo, Espíritu Santo, recuérdame pequeñas que las pequeñas zorras. Ellas, al igual que el león, están en temporada de caza. Y saben, cuando eh, leímos Cantares 2:15, y lo voy a leer para que sepamos de qué estamos hablando. Dice, atrapen a las zorras, a esas zorras pequeñas que arruinan nuestros viñedos en flor, que están listas para cosechar, pero las zorras pequeñas, ¿qué es lo que hacen? Al ser pequeñas, ¿qué es lo que hacen? No comen el fruto directamente, sino que se apoyan en las ramas, acabando no solo con los frutos, sino con los viñedos completos. Ellos no se están comiendo el fruto, pero acaban con todo el viñedo. Son nocturnas. El enemigo cuando ataca, de día o de noche. Es muy extraño verlas en el día, lo que las hace desapercibidas y muy difíciles de atrapar. ¿Qué más? El daño que hace no es instantáneo e incluso al principio no es muy notorio. Sin embargo, las pérdidas que causan son incalculables. ¿Qué otra cosa podemos aprender de estas pequeñas zorras? Son muy astutas y ágiles, por lo que logran encontrar pequeños espacios para entrar en los viñedos y hacer de las suyas. ¿Qué es lo que nos está mandando aquí en este mensaje? Dice que Cantares representa la relación de Cristo con la iglesia. El capítulo 2 advierte cómo las pequeñas zorras pueden arruinar un gran tiempo de cosecha. Algunas características de estas pequeñas zorras son las que acabamos de ver. ¿Y cómo representamos estas pequeñas zorras? Los pensamientos indebidos, el descuido espiritual en la oración, el estudio de la palabra, nuestras malas actitudes cuando el yo toma control de nuestra mente, empezamos a obrar como aquellos que no conocen a Cristo. Pueden ser pequeñas, esas pequeñas zorras que pasan desapercibidas. Ay, una vez al año no hace daño. Si me tomo un poquito de una cerveza cuando estamos en un momento social, eso no me hace daño. Si fumo un cigarrillo hoy, eso no me hace daño. Y causan terribles daños en nuestra relación con Cristo, porque das un paso y luego das otro paso. Y cuando te vas a dar cuenta, estás tan alejado de Cristo que ni siquiera sabes cómo fue que llegaste allá. Esto es lo que Cantares nos advierte. Cuidemos las pequeñas cosas que hacemos. Una mentirita blanca no hace daño. Una mentira es la que nos tiene inmersos en este problema. No, no morirás. Una pequeña mentira, sí, pero cuánto desastre no ha ocurrido por esa pequeña mentira. Y terminamos diciendo, no queremos seguir nuestros caminos sino los de Dios. Y es por eso que les dije, es necesario ceder. Pero yo no le puedo dar mi voluntad a alguien que no conozco. Necesito conocer a Dios, conocer a mi Padre, conocer a mi amante Salvador. Cuando los llego a conocer, entonces y solo entonces le rendiré mi voluntad a ellos, porque tendré la plena confianza de que no me van a hacer daño. Como dice Jeremías, yo sé los pensamientos que tengo para ti, y no son pensamientos de mal, sino de hacerlos todo el bien que tengo en reserva. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. El Señor quiere lo mejor para nosotros, pero es necesario seguir sus instrucciones. Queremos luchar con nuestras propias fuerzas para aplastar a Satanás y para estar seguros de que estamos en buena relación con Dios.
Pero eso no nos va a llevar a ningún lado. Para que podamos disponer de credenciales impecables, es necesario mantener la relación con Dios. Es necesario darle el control de nuestra mente al Espíritu Santo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué hoy en día hay tanta enfermedad mental? Si el Espíritu Santo no está en control de nuestra mente, adivina que el enemigo toma el control. Y cuando él toma el control, él destruye nuestra mente. Llegamos a ser simplemente zombies, personas vivas, pero mentalmente muertas. Ojalá que tú y yo hoy podamos seguir las instrucciones de nuestro capitán. Hay camino que a nosotros nos parece derecho, pero su fin es la muerte. Sigamos el camino que el Señor nos está mostrando. Él ya nos ha dicho que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Y si Él es el camino, la verdad y la vida, y Él nos ha dicho que la vida eterna consiste en conocerlo a Él, nuestro amante Salvador, a nuestro Padre, y que al conocerlo a Él, al entregarnos por completo a Él, tendremos vida eterna. ¿Por qué no hacerlo? Hoy yo quiero desafiarte, ¿sí? Quiero desafiarte a ponerte toda la armadura de Cristo, la armadura de Dios. Quiero desafiarte a que permitas que el Espíritu Santo tome el control de nuestra mente. Quiero desafiarte a que permitas que el Espíritu Santo nos dé el poder para vencer. Y que no importa los dardos que el enemigo nos quiera lanzar hoy, escudémonos con el escudo de la fe. Pero para que tú puedas tener fe es necesario conocer a Dios. Y cuando lo llegas a conocer y a tener confianza en Él, entonces podrás tener fe en sus promesas. Estudia la palabra de Dios. Es la mejor defensa que puedas tener contra los ataques del enemigo. Mantente en constante oración. Sin oración no podremos vencer. Tenemos este libro aquí recién comprado y no lo habíamos notado. El título, la oración, y en la parte de atrás, ¿saben lo que cita? Efesios 6:18. Dice, orad en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velad en ello con toda perseverancia. Qué interesante. Nos dice orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como un amigo. No es que se necesite esto para que Dios sepa lo que somos, sino a fin de capacitarnos para recibirlo. De eso estamos hablando, de recibir a Dios en nuestra mente, en nuestro corazón. Y cuando nosotros hablamos con Dios a través de la oración y hablamos con Él como un amigo, créeme que te va a responder. Créeme que tú y el Padre, nosotros y el Padre, estaremos en una comunión tan íntima que no vamos a querer separarnos de Él. Así que la oración no baja a Dios hasta nosotros, sino que nos eleva a nosotros, a Dios. Y ojalá que tú y yo hoy podamos ser más que victoriosos, sabiendo que Satanás pierde y que Jesús gana, y sabiendo que si somos parte del ejército de Dios, es necesario ponerse toda la armadura y utilizar el arma secreta para vencer, la oración. Oremos. Gracias, Señor, por esta arma secreta. Sin ella, ¿dónde estaríamos, Señor? Qué bueno es saber que cada vez que te hablamos, Señor, por medio de la oración, tú nos escuchas, nos respondes
nos das instrucciones de qué hacer, qué no hacer, cómo decirlo, cuándo decirlo. Y simplemente tenemos que abrir nuestros oídos y nuestro entendimiento para recibir tu palabra. Que hoy podamos ser soldados obedientes, Señor, sabiendo que tú nos amas y que deseas lo mejor para nosotros. La victoria, ya nos has dicho, es nuestra en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por darnos la victoria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y que tengan un día de victoria. Así mismo le pasamos los micrófonos a la hermana Magali. Buenos días. Buen día, bendiciones. ¿Cómo están? A nuestros amigos que hoy están con nosotros, bendiciones, buen día también. Como siempre, ¿verdad? Cada día de la lección del libro de Efesios, interesantísima y cosas que no conocíamos, que no sabíamos. El título de hoy, practiquemos la oración del campo de batalla. Igual nunca me imaginé, ¿verdad? Estar en un campo de batalla y estar orando, pero si uno lo mira bien, nosotros tenemos batallas diarias en las cuales realmente debemos de estar en oración, y nuestras batallas, como hemos estado hablando aquí, son batallas contra el egoísmo, puede ser una, contra la envidia, contra la desobediencia, ¿verdad? Como se ha mencionado. Hay tantas batallas diarias que nosotros estamos batallando, pero el problema es que no lo vemos como una batalla y a veces sucumbimos ante ella porque no peleamos contra ella, no buscamos esas armas que el Señor nos ha dado para contrarrestarla, sino que sencillamente pensamos que por nosotros mismos la podemos dominar. Y realmente aquí vemos la importancia de la oración de unos por otros, porque cada uno de nuestros hermanos, de nuestros familiares, amigos, está sumergido en esas batallas diarias que tenemos también nosotros. Unos más fuertes, otros los ataca de X manera, pero todos estamos sumidos, ¿verdad?, en una batalla, y por lo tanto es importante que podamos tener en nuestras oraciones diarias a nuestros hermanos, ¿verdad?, a nuestros familiares, a nuestros amigos. Y sobre todo hay una oración muy importante que nosotros tenemos que hacer por la familia pastoral de nuestras iglesias. Los pastores, como sabemos acá en nuestra denominación, se encargan de un grupo, ¿verdad?, de iglesia, y tiene que ver con todas las situaciones que pasan a nivel personal o a nivel de iglesia. Y todas esas situaciones, cuando hay un problema, ¿quién se llama? El pastor. Cuando la esposa manda al esposo a dormir al sillón, ¿a quién llama el esposo? Mira que esta mujer, al pastor. Pero cuando al pastor lo mandan a dormir al sillón, ¿a quién llama? Por lo tanto, esto necesita de las oraciones, ¿verdad?, de cada uno, de nosotros, para mantenerse firme, para tener sabiduría a la hora de hablar, a la hora de dar un consejo a cada uno de nosotros, con toda la labor que tienen que hacer también. Están con sus batallas como los estamos nosotros. Nosotros realmente necesitamos darnos cuenta de que esta batalla es una batalla diaria.
que es una batalla donde realmente el Señor nos ha dado todas las herramientas que nosotros estamos necesitando, pues Él conoce perfectamente a ese enemigo. Nosotros no lo vemos, nosotros no lo conocemos, no sabemos de su inmerso poder que tiene, pero hemos experimentado en nuestras vidas, ¿verdad? Las artimañas que utiliza para hacernos caer. Por lo tanto, no podemos, como mencionaba la hermana, darle la espalda al enemigo. En un día, una noche, Jiménez estaba en un campamento por allá por Churubé. Yo no había podido asistir, así que me quedé en casa. Fui solamente por un día, ellos iban por 3, así que ese mismo día en la tarde yo regresé y me levanté en medio de la madrugada a ir al baño. Prendí la luz y cuando prendo la luz, en medio del cuarto hay una serpiente. Estoy sola en la casa, a quién llamar a esa hora de la madrugada porque eran como las 3 de la mañana y no tenía nada allí en el cuarto con que matar la serpiente. Y como pienso que la mayoría de las mujeres le tengo terror, le tengo miedo a un gusano, ahora una serpiente, Dios mío. Así que no tuve otra opción que salir a buscar la escoba y cuando estaba caminando a buscar la escoba pensé, y cuando regrese ya la culebra se movió, ¿qué yo voy a hacer? ¿Dónde la voy a buscar? En medio del cuarto. La cosa es que fui rapidito, regresé y la serpiente estaba ahí. Yo le dije, Señor, tú sabes el terror que le tengo a esta culebra, pero no puedo dormir con ella aquí, ni puedo salirme y dejarla aquí adentro. Así que, por favor, ayúdame a matar a esta culebra. Yo levanté la escoba y le di un solo escobazo que la escoba se partió en 2. ¿Verdad? Y vemos que en momentos de nuestra vida vamos a ser confrontadas con esas situaciones donde no estaba Jiménez para llamar, no había un vecino a quien podía llamar, solamente pedirle a Dios esa fuerza. Yo estaba temblando de terror, pero que él me diera ese valor para matar esa culebra porque no la podía dejar ahí. Y son las situaciones en las que nos enfrentamos donde solamente podemos depender del Señor. Allí no había un amigo, ahí no estaba un esposo, ahí no estaba un hermano, ahí no estaba un familiar. ¿De quién dependía? De Dios. Y pude matar la culebra. ¿Cómo entró? No sé ni por dónde ni cuánto tiempo ella habría estado ahí en el cuarto porque todo estaba cerrado. Hay situaciones, hermanos, que batallas que nosotros tenemos que librar, que vemos por la actitud de los hermanos dentro de la iglesia, y cuando desviamos la mirada de Cristo Jesús y la colocamos en lo que están haciendo los demás, hay batallas que tenemos que librar o situaciones que hacen que uno sabe que están haciendo que no es correcto y uno se queda pensando, pero si es un dirigente, si es una persona que tiene conocimiento de la palabra, ¿por qué hace eso? Son batallas en las cuales nosotros también tenemos que librar de no caer en lo que está haciendo la persona y realmente colocar nuestras miradas en Cristo Jesús. Y es
una situación por la cual debemos de orar constantemente por las personas y por nosotros mismos. Y vemos, ¿verdad?, que aquí en la lección esto se nos dice que la oración tiene que ser ferviente, urgente y perseverante. Cada una de esas situaciones nos hablan de la gravedad de la situación. Ferviente no es una oración ahí a la ligera, no es una oración para salir del paso. No es cuando termine de hacer todos los oficios, voy a orar por esto. Es urgente y no es hoy y después dentro de una semana. Tiene que ser algo continuo, tiene que ser, ¿verdad?, esto perseverante, y eso nos habla acerca de la situación que nosotros estamos viviendo y de la urgencia, ¿verdad?, esto de la oración. Y vemos, ¿verdad?, esto que aquí se pide oración por unos a otros, se pide oración por unos mismos, se pide oración, Pablo pide oración esto por él mismo. Y nos damos esto cuenta, hermano, que el Señor no nos ha dejado en tinieblas, nos ha dado todo lo necesario para que nosotros podamos tener éxito en esta batalla. Lo que pasa es como lo que mencionó la hermana, no queremos seguir las instrucciones que el Señor nos da, queremos afianzarnos en nuestra propia sabiduría, en nuestra propia fuerza, en nuestro propio conocimiento, y allí es donde perdemos la batalla, porque a este enemigo no lo vemos, a este enemigo no lo conocemos, a este enemigo esto es un enemigo invisible, pero conocemos a aquel y estamos de parte de aquel que lo conoce perfectamente, ¿verdad? Y lo cual deberíamos de seguir las instrucciones que el Señor a través de su palabra esto nos está dando. Debemos de cuidar nuestro testimonio, ¿verdad? Esto con relación a las demás personas, porque podemos incurrir en que esa persona caiga en una batalla también con lo que debe de ser y con lo que nos ve hacer esto a nosotros. Hay un versículo que escuché hermano, y quería compartir con ustedes hoy. Proverbios 21:31 dice: el caballo se alista para el día de la batalla, pero el Señor da la victoria. Nosotros, ¿verdad?, nos alistamos diariamente para las batallas, pero el que da la victoria no somos nosotros. La victoria se encuentra en Cristo Jesús, y por eso debemos de recurrir a su poderío, a su dirección, a ser capacitados por el Espíritu Santo. ¿Quién de nosotros podrá tener una excusa el día de mañana al perder alguna batalla? El Señor nos ha dado todas las herramientas necesarias para que nosotros podamos triunfar sobre los dardos que el enemigo, ¿verdad?, nos lanza. A los amigos, a los hermanos, a los jóvenes que están conectados en este momento, que podamos hacer un análisis de todo lo que Dios nos está enseñando en estas últimas semanas, que podamos ponerlo en práctica. Querido joven, cuando uno está joven, está en la fuerza de la juventud, en el vigor de la juventud, uno se quiere comer al mundo, uno cree que todo lo sabe, uno cree que todo lo puede. Muchas veces no queremos seguir los consejos que los adultos, que los padres nos dan, es que ya ellos pasaron
por la edad que tienen ustedes y saben los peligros a los que se enfrentan, que puedan escuchar el consejo que a través de estas lecciones el Señor les está dando y que puedan cimentar su vida en las promesas, en la palabra del Señor, en la guía que les está dando para que puedan tener una vida victoriosa sobre todo lo que el enemigo le está poniendo en sus caminos y que puedan hablarles a otro ¿verdad? Acerca del método que ustedes están utilizando para que ellos también puedan utilizar esa armadura que el Señor nos ha dado. A cada uno de nosotros los adultos tenemos la oportunidad todavía de hacer un alto en nuestras vidas, ver hasta dónde nos ha llevado nuestras propias decisiones, nuestros propios caminos y darnos esa oportunidad, ¿verdad? Con el Señor de seguir sus consejos, sus enseñanzas. Que el Señor, hermana Rosita, la siga capacitando para traer estas lecciones, esto tan explicada. Hermano José, que el Señor también lo siga utilizando y siga vigente esta programación hasta el que el Señor venga para que muchas personas sigan capacitándose en la palabra de Dios a través de este medio que es tan importante. Que el Señor nos pueda seguir ayudando y que realmente la palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que en este mundo nosotros vamos a tener aflicción, pero que confiemos que Él ha vencido al mundo y que realmente, Juan 16:33, y que realmente sabemos que en nuestras vidas van a haber esta clase de situaciones, pero si seguimos la enseñanza, lo que el Señor nos está diciendo, podemos salir más que victoriosos para honra y gloria de Él y que podamos dar testimonio del gran poder que tiene el Dios a quien nosotros le estamos sirviendo. Así que hermanos, bendiciones a cada uno de ustedes y que el Señor nos pueda dar la vida y la salud para estar el día de mañana en una capacitación más de la palabra del Señor. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Como diríamos, ¿quién vive? Cristo vive. ¿Verdad que sí? Hemos visto en cada una de las presentaciones, en cada uno de los segmentos, esta mañana de hoy, que sin lugar a dudas, Cristo es el que vive. Amén, amén, amén. Y a pesar de que ese no es nuestro lema, queremos reconocer que Cristo es el que vive. Amén. Vamos a nuestro lema entonces. Es hora del lema. Para cerrar nuestra programación, queremos recordarle que al que el Señor llama, capacita, al que envía, acompaña. Siempre gozosos conectados a Jesús. A través de la Biblia. Y como dice Massinger, déjame que estoy oscura, porque no me dijeron que estaba oscura. Ah. Ahora sí. A ver, ahora sí. Como dice Massinger. Todos juntos. Rumbo al cielo. Rumbo al cielo, ¿verdad que sí? Rumbo al cielo. Bueno,
Mis queridos amigos, gracias hermana Magali, gracias un montón. Nos estamos viendo, si el Señor nos lo permite, el día de mañana. Recordamos que nuestra programación comienza a las 6:30 de la mañana, hora de Panamá, y termina cuando el Espíritu nos diga. Amén. Hoy estuvimos con ustedes, sus hermanos Magali de Martínez, pero también del señor Jiménez. Mi querida esposa, que también es de su papá, Rosita. Y este señor José, que también es de su mamá, la señora Tomasa. Pero todos somos de nuestro Dios, el Señor Todopoderoso. Amén. Queremos recordarle a nuestro amigo Maxwell que el Dios de la Biblia es un Dios triuno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Señor les bendiga. Gloria a Dios. Hasta mañana, mis queridos amigos. Chao. Chao, chao, chao. Chao, chao.